Esta mañana de bendición, de gloria, donde nos reunimos una vez más para estudiar la palabra, para recibir el consejo de Dios, porque eso es lo que realmente fortalece nuestras vidas, o sea, su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, es lo que realmente nos ayuda a caminar con Cristo Jesús. Hoy el tema que el Señor nos quiere entregar se ha denominado 7 perfiles para el Hijo de Dios. Es algo que tú debes tener en cuenta, que está dentro de la escritura, que muchas veces el Hijo, el siervo de Dios, está ignorando totalmente. Entonces estemos allí en Hechos 5, el verso 29, para que mires conmigo la palabra y allí vas a encontrar lo que queremos hablar en esta hora. Dice la escritura: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, que dice la palabra, antes que a los hombres. ¿Qué está mostrando entonces aquí la escritura? Ahí lo que encontramos inicialmente es un perfil de sujeción. Cuando hablamos de un perfil, es una dirección, es una directriz que nosotros debemos llevar y guardar realmente como hijos de Dios. El apóstol estaba diciendo acá, Pedro directamente estaba mostrando y decía, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los mismos hombres. ¿Por qué estaba diciendo él esto? Porque les estaban prohibiendo predicar en el nombre de Jesús, pero Pedro con fuerza, con denuedo, lleno del Espíritu, dijo, es necesario que obedezcamos al Señor antes que a ustedes mismos, porque los que les estaban exigiendo eso eran las autoridades religiosas de esa época, eran los mismos fariseos, pero aquí vemos a un hombre que quiere sujetarse realmente a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de ese primer perfil, entonces hablamos de estar sujetos realmente al Señor, de estar sujetos a lo que Dios quiere, no es a lo que el hombre le parezca, no es lo que el hombre desee. Y yo quiero ser muy enfático contigo en esto, hermano. Necesitas hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad del hombre, por encima de tu propia voluntad. Que tú le preguntes al Señor realmente, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Los apóstoles sabían que ellos debían predicar el evangelio, no se podían apartar de esa verdad, y así se interpusieran, así el enemigo quisiera levantarse, ellos iban a seguir llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Este mismo ejemplo lo vemos en Mateo 16, el verso 24. Míralo allí conmigo, Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, es necesario que si quieres buscarme, si quieres seguirme realmente, pues niégate y obviamente ven hacia mí. Eso era sujetarme a lo que Dios quería, eso era sujetarse a lo que el Señor deseaba guiar a sus discípulos. La pregunta para todos nosotros en esta mañana sería si yo tengo este perfil, si realmente estoy sujeto a Dios, porque muchos le dicen Señor, Señor, pero hacen su propia voluntad, hacen como bien les parece, toman sus propias decisiones. Yo quiero decirte en el amor de Cristo que es necesario estar sujeto, obviamente, a el Señor. Si yo veo un ejemplo en la escritura, también me voy a dar cuenta que el mismo Jesús se sujetó a sus padres terrenales, y eso es algo impresionante. El mismo Dios, obviamente encarnado en Jesucristo, pero yo lo veo sujeto a sus padres, yo lo veo que él estaba siempre dispuesto a obedecer a sus padres. Ese es un gran ejemplo de parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Obviamente, cuanto más nosotros no debemos estar sujetos a nuestro propio Padre Celestial. El segundo perfil está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, verso 36. Hoy estamos hablando de 7 perfiles que deben estar en el Hijo de Dios. Hechos 4, verso 36, dice la escritura así: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies, que dice ahí, de los apóstoles. Si tú te das cuenta, habla de este hombre, ¿cierto? José, que tenía por sobrenombre Bernabé, y él vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Esto me deja ver obviamente lealtad.
Cuando hablamos de esa lealtad, hablamos de que por sí mismo él quiso vender su heredad. Cuando sigo leyendo el contexto bíblico, en Hechos 5 me encuentro con Ananías y Zafira, que tratan de hacer lo mismo, posiblemente por envidia, ¿cierto? Por egoísmo, y tratan de mostrar que ellos también quieren brindar su ayuda a la iglesia, pero ellos dos convinieron en que se dijera que el precio de la heredad había sido menor al valor que realmente se había vendido. O sea, para caminar con Dios, para servir a Dios, yo necesito lealtad, una honestidad totalmente con el Señor. O sea, que yo sea, como dice el apóstol Pablo, una carta abierta para los demás. Y eso posiblemente puede estar faltando. El ejemplo de José acá es claro, él vende su heredad y trae el precio total, obviamente, de lo que lo había vendido, mientras que Ananías y Zafira no fueron fieles y ya vimos las consecuencias. ¿Qué pasó con ellos dos? Murieron inmediatamente por mentir al Espíritu Santo. Date cuenta que la Escritura ni siquiera dice que habían mentido a los apóstoles, sino el mismo apóstol le dice, es que tú has mentido al Espíritu Santo. Entonces es ser leal al Señor, a la causa del Señor. Cuando vemos esto, ¿por qué José había vendido esa heredad? Para ponerla a los pies de los discípulos y para que la iglesia pudiese subsistir. Recuerda que en aquel tiempo todos participaban por igual, todos tenían por igual. Era la iglesia realmente que el Señor obviamente quería. O sea, yo debo ser leal a la obra, a Dios, a la fe que yo he colocado en el Señor. Si yo puedo hacer algo en pos del beneficio del reino de los cielos para que el evangelio se extienda, pues sencillamente debo hacerlo para que el nombre de Jesucristo siga siendo glorificado. En Hechos 13, el verso 5, vamos a encontrar el tercer perfil que estamos analizando en esta mañana. Hechos 13, verso 5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ok, cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, este es solamente un versículo bíblico, yo me encuentro que los apóstoles fueron perseverantes en la obra. No era fácil predicar el evangelio en ese tiempo. Ellos tenían que hacer viajes demasiado largos de una ciudad a otra, pero era tanto el amor que ellos tenían obviamente a Cristo, a la palabra, que el evangelio fuera predicado, que no importaba lo que ellos tuviesen que trasladarse, que no importaban los kilómetros que ellos tuviesen que andar, ellos sencillamente perseveraban. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tan perseverante eres tú hacia las cosas de Dios, hacia que otros conozcan del Señor? Tienes tu devocional a diario, sigues orando a diario, sigues buscando el rostro de Dios, eres un hombre, una mujer realmente perseverante en las cosas de Dios, porque entonces cuando tú, como te decía, lees Hechos de los Apóstoles, tú te das cuenta que ellos caminaban, habían días obviamente que tenían que andar, naufragaron en el mismo mar, pero todo eso sencillamente hacía que ellos se impulsaran a que el evangelio siguiese siendo predicado. O sea, ellos no se dieron por vencidos. Hay muchos que se dan por vencidos ante el primer obstáculo, ante la primera barrera, y es necesario que tú puedas caminar con el Señor, ser perseverante. Yo quiero decirte, no te des por vencido. Toma sencillamente la palabra del Señor en tu vida, hazla eco en tu corazón realmente, que sencillamente quede grabada allí en lo profundo de tu ser y sigue caminando con el Señor. Sé perseverante. Dios te ha escogido como su hijo, como su siervo, su sierva. Toma la palabra del Señor y que día tras día haya esa perseverancia. El diablo tratará de derribarte, Satanás tratará de que las fuerzas te falten, colocará barreras, muros, pero es tiempo de levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de ser perseverantes realmente en la preciosa palabra del Señor, que el evangelio pueda seguir siendo predicado. Mira Hechos 15 sobre lo mismo, el verso 36, y mira lo que dice acá la palabra, Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Dice ahí la palabra, ojo, en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Imagínate ese trabajo que Pablo estaba proponiendo, sencillamente, volvamos a visitar a todos los que les hemos llevado el evangelio, a ver cómo se encuentran nuestros hermanos en Cristo. Eso me deja ver
de alguien que perseveraba en la obra, no era alguien ocioso, no era alguien perezoso, no era alguien que sencillamente esperaba que otros hicieran el trabajo, no, él estaba consciente realmente de lo que quería hacer, él estaba consciente de que el evangelio debería seguir siendo anunciado, de que debería tener cuidado de las ovejas. Sé perseverante en tu vida cristiana. Si tú ya tienes un ministerio, persevera en él. No te sueltes de la mano del Señor. Dile al Señor, dame las fuerzas necesarias para continuar adelante. Dame las fuerzas necesarias para perseverar, Señor. Este año, como lo hemos visto, no ha sido nada sencillo, pero los hijos de Dios debemos ser perseverantes en esa búsqueda de Dios. No te puedes apartar de tu lugar secreto. No te puedes apartar de tu lugar de intimidad. Tienes que estar cerca de la presencia del Señor. Los tiempos son difíciles y por eso la palabra dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Persevera en la obra, en el evangelio, en el ministerio que el Señor te ha entregado. Entonces hasta el momento tenemos tres perfiles. El primero era el perfil de sujeción, el segundo es el perfil de lealtad, el tercero es el perfil de perseverancia. Y en el cuarto, que está en Lucas capítulo 2, el verso 40, mira lo que encontramos allí en la preciosa palabra del Señor, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y vuelve a leer en el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que Jesús, en esa parte humana, obviamente él se fortalecía. ¿En qué se fortalecía? En la presencia de Dios. Es decir, él buscaba a su Padre celestial. Acá lo que encontramos es un hijo, ¿sí?, que se fortalecía delante de su Padre, que era Jesús fortaleciéndose delante de su Padre, buscando esa santidad. Es decir, el hecho de que él fuera Dios no quiere decir que él se conformó con eso. Como hombre él buscaba de la presencia del Señor, como hombre él buscaba del reino de los cielos, y por eso habla de esas tres cosas. Se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hay santidad, debe haber santidad en nosotros como hijos de Dios, pero eso solo se va a encontrar en la presencia del Señor. ¿Sí? Jesús buscaba su santidad. Es decir, nosotros vemos a través de la Escritura que a la tercera vigilia él ya estaba en pie, él ya estaba orando, él ya estaba buscando la presencia de su Padre. Eso eran las 3 de la mañana más o menos. No importa, escúchame bien, no importa la hora en que tú busques de la presencia del Señor. Lo importante es que tengas un tiempo a solas con Dios, un tiempo donde realmente el Espíritu te envuelva, su palabra te llene y podamos vivir en la santidad en la que Dios quiere. Es necesario volver a la santidad. Cuando hablamos de la palabra santidad es estar apartados del pecado y apartados para Dios. Es necesario volver a ser una iglesia santa, una iglesia que glorifique el nombre de Dios, una iglesia donde no haya nada de lo que el mundo nos ofrece, una iglesia que esté apartada para el Señor en el propósito y en la voluntad de Dios. Fallamos, pecamos delante de Dios, pero eso no quiere decir que nos complazcamos en nuestro pecado, sino día tras día le pedimos al Señor que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que su Santo Espíritu esté en nuestras vidas. O sea, tú no vas a lograr ser santo por tus propias fuerzas. O sea, cuando yo leo este texto que te estoy diciendo acá, que el niño crecía y se fortalecía, obviamente era porque él buscaba la presencia de su padre, porque día tras día se deleitaba fielmente en la presencia de su Padre Celestial. Entonces, iglesia, necesitamos volver a la santidad, a la comunión con Dios. El quinto perfil está allí cerca, Lucas 2, verso 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén y amén. Era lo que hablábamos hace poco. Era un perfil de obediencia. Los hijos de Dios deben estar sujetos, como lo hablábamos en el primer aspecto, pero también debemos obedecer al Padre. Yo te hago una pregunta. ¿Será que hay una iglesia obediente hoy en día al Señor? ¿Será que hay una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios?
está obedeciendo a la palabra, a las enseñanzas del Señor, está obedeciendo fielmente a lo que Dios está revelando, a lo que Dios está mostrando a nuestras vidas, o por lo contrario será una iglesia desobediente, que no se sujeta a nadie. No hay sujeción a las autoridades civiles, a los gobernantes, no hay sujeción a los padres, no hay sujeción dentro de la iglesia al pastor, o sea, tanta cosa en la que estamos tan lejos del Señor. Pero aquí lo más importante, mi amado, es que no hay obediencia al Padre de los cielos. Esa es la esencia importante, que debe haber una obediencia a Dios, al Señor, al Padre celestial. Aquí yo veo a Jesús, que obviamente Él les dice, ¿por qué me buscan? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Mas ellos no comprendieron lo que les habló. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Pues obviamente escuchando y a la vez hablándole a los doctores de la ley, nada más ni nada menos, a los estudiados en las escrituras de aquel tiempo. Él obedecía fielmente, obviamente a sus padres. Él no lo vemos en ningún momento en rebeldía, que les desobedeció, no. Jesús siempre estuvo en obediencia. Dios quiere hijos e hijas en obediencia. ¿Cuántas veces le has desobedecido al Señor? ¿Cuántas veces te has tratado de salir del camino? ¿Cuántas veces el mismo diablo te ha tentado para que tú te apartes de la verdad? Vuelve a obedecer a Dios, vuelve a encaminarte, vuelve a llevar tu vida hacia lo que Dios quiere. El tiempo se está acabando, los tiempos que estamos viviendo, iglesia, son los tiempos finales. No los tomes en vano, la humanidad está sufriendo, la tierra ya está gimiendo a causa del pecado y el Salvador, el Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, pronto vendrá entre las nubes para llevarnos y para que estemos para siempre con Él. Es el tiempo de obedecer a su palabra. En Éxodo 16, el verso 22, vamos a encontrar el sexto perfil y ya estamos terminando, iglesia. Éxodo 16, verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, ojo con esto, el reposo consagrado a Jehová, de lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Por qué leemos obviamente este contexto? Este contexto es donde el Señor está entregando el maná, y todos los días sobre el campamento israelí descendía el maná, todos los días, a excepción, obviamente, del séptimo día. ¿Por qué no? Porque ellos deberían recoger el sexto día, ¿sí? Doble porción. Era algo que el Señor estaba exigiendo del pueblo, como cualquier exigencia que Dios pueda hacer sobre nosotros. En el comienzo ellos desobedecieron, ¿sí? Y ellos tomaron, obviamente, salieron el séptimo día para tratar de recoger la porción que salía. Pero ahí vemos cuán equivocado estaba el pueblo. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios demanda a través de su palabra todo lo que nosotros necesitamos. Verso 27, mira, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, ¿y qué? Y no hallaron, porque es que el séptimo día no caía el maná. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Cuando hablamos de este perfil es que Dios exige de su pueblo, o sea, Dios exige de nosotros. La palabra que el Señor nos ha entregado es una palabra para que realmente la guardemos, para que la obedezcamos. Él exige de nosotros ciertas cosas, que es lo que marca una diferencia totalmente con la gente del mundo. De lo contrario, nos estaríamos confundiendo con la gente del mundo. De lo contrario, la misma luz que aparentemente esté sobre la iglesia se estaría confundiendo con las mismas tinieblas. Obedece, exígete en cumplir la palabra, en obedecer la palabra. Pero aquí vemos que Dios da una orden y ese mismo séptimo día ellos estaban saliendo a recoger. ¿Por qué no hacían caso a lo que el Señor les estaba diciendo? Es lo mismo que pasa con nosotros. Dios obviamente nos habla, nos dice, pero nosotros no obedecemos muchas veces. Queremos hacer las cosas a nuestra manera.
Para caminar con Dios tú debes exigirte. El Señor no dijo que el camino fuese a ser fácil, pero tú debes exigirte, así como tú eres disciplinado para otras áreas de tu vida. Algunos hacen deporte, algunos estudian y tienen una disciplina para estudiar, así como tú trabajas y tienes un horario y te exiges para cumplir ese horario, pues de la misma manera para caminar con Dios te debes exigir. Debes ser una persona disciplinada, debes ser una persona que entienda el llamado que el Señor ha hecho sobre tu vida. Y finalmente en Lucas 14, el verso 27, mira lo que dice la escritura: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cuando tú decides caminar con Cristo Jesús, el último perfil es un perfil de compromiso. Es un compromiso que tú adquieres con Dios. Dios no está obligando a nadie a que sencillamente lo siga. Y a través de la palabra nosotros vemos ejemplos como el hombre rico, que él le pregunta: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice: guarda los mandamientos, y le da algunos de ellos. Y este joven le dice muy alegre: yo lo he guardado desde mi juventud. Pero conociendo el Señor el corazón de este hombre, le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, y obviamente dale ese dinero a los pobres. Ese hombre se fue triste, dice la palabra. ¿Por qué? Porque él no era capaz de dejarlo todo, él no era capaz de comprometerse con Cristo. Cuando alguien decide caminar con Dios, adquiere un compromiso, y ese compromiso te debe llevar hasta el final de tus días, caminando con el Señor, caminando fielmente con Él, a costa de lo que sea, a costa de lo que pueda venir. Por eso el Señor dijo: el que no lleva su cruz. Tienes que llevar tu cruz hasta el final y permitirle al Espíritu Santo que realmente el Señor haga la obra en tu vida. 7 perfiles te los quiero recordar. 1, el perfil de sujeción. 2, el de lealtad. 3, el de perseverancia. 4, el de santidad. 5, el de obediencia. 6, el de exigencia. Y el 7 que acabamos de ver, el perfil de compromiso. Ser hijo de Dios requiere valentía, requiere sencillamente amor al Señor, a la obra. Ser un hijo de Dios requiere todo lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Ser hijo de Dios no es ir a una iglesia. Ser hijo de Dios no es decir yo soy cristiano o soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios requiere y va mucho más allá. Que esta palabra y este mensaje nos sirva realmente para reflexionar en lo que realmente somos en Cristo Jesús. Quiero que cierres tus ojos por un instante y oremos en esta hora al Señor. Padre, hoy quiero darte gracias por este momento y este tiempo, Señor. Y hoy yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de tus hijos en esta hora pueda entender esta palabra no con su mente, sino con el corazón. Que haya corazones decididos a caminar contigo. Que haya corazones decididos, Señor, realmente a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Hombres y mujeres sujetos, leales, perseverantes, santos, obedientes, que se exijan en ti, en tu palabra, que estén comprometidos realmente contigo, con tu obra, para que lleguemos hasta el final cumpliendo con todo lo que tú nos has dicho. Que la bendición del Padre, Señor, la bendición del Hijo, la bendición de tu Santo Espíritu esté con todos nosotros en esta hora. Que tú te glorifiques grande y poderosamente, que la presencia tuya sea descendiendo en esta hora sobre cada vida y seas tú glorificándote grande y poderosamente. Que entendamos que ser hijos tuyos, Señor, requiere, Señor, mucho más de lo que nosotros pensamos, Señor. Que haya una iglesia que te sirva, que te adore en espíritu y en verdad, que glorifique y exalte tu nombre, que dé testimonio del Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Dios les bendiga grande y poderosamente. Que esta palabra nos sirva para realmente reflexionar. Compártela con otros para que otros más puedan aprender de lo que está escrito en la palabra y de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mañana estaremos confiando en el Señor, 9 de la mañana, para que te conectes una vez más y recibas otra enseñanza que viene del corazón de Dios. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.